el favor de que me confirmen si me están escuchando, ¿sí? Eh, que se está viendo bien para poder dar inicio a la jornada del día de hoy, ¿ok? Dice que fuerte y claro. Excelente. ¿Cuántos venimos preparados para aprender? ¿Cuántos vienen con expectativas, con ganas, con disposición? ¿Sí? ¿Cómo se han sentido con todo lo que hemos aprendido, con toda la información que se ha compartido en el diplomado en el día de hoy? Esta es nuestra quinta sesión de clase. Hemos estado abordando muchos temas que definitivamente son importantes. Vale, sí. Dice José, tengo una duda con el esquema causa-efecto, el mapa de Chicago. Cuéntame, ¿qué duda tienes? Vale, si alguien tiene una pregunta, hágala ahora antes de iniciar la clase para poder arrancar. ¿Qué preguntas, qué duda? Es importante que estén practicando durante la jornada. Eso afianza obviamente el conocimiento. Dice, ¿cómo podría implementarlo en base, en base al contexto del problema? Pues bien, es inverso, José. Es decir, eh, la descripción del problema, lo más probable es que salga del análisis del Ichikawa y no el Ichikawa del problema. Es decir, el mapa Ichikawa es un mapa de análisis de una problemática que se derive desde el tema causa-efecto. Entonces es inverso, mi estimado. Es la matriz del mapa Ichikawa, el recurso que te puede servir para observar y analizar el problema. ¿Ya? ¿Sí? Finalmente, finalmente, de ese mapa podríamos sacar el problema. Sí, podríamos sacar el problema. ¿Ya? Vale. Bien, vamos aquí a responder una pregunta. Eh, ah, sí. Acurero nos comenta, nos pregunta sobre las investigaciones mixtas y vamos a responder, ¿vale? Con el permiso de ustedes voy a apagar el chat para comenzar a explicar, ¿sí? Bien, vale. Para responder la pregunta sobre el método mixto, quiero intentar explicándoselo desde una narrativa que quizás de pronto sea sencilla para comprender para muchos, ¿sí? Lo primero que tienen que comprender es que las investigaciones mixtas, claro que son una posibilidad factible y viable en el marco del diseño metodológico, ¿sí? Claro que es una posibilidad. Sin embargo,
es algo que no se debe y no se puede desarrollar de manera arbitraria. No es algo que yo voy a estar desarrollando actividades tanto cuantitativas como cualitativas de manera arbitrarias, por decirlo así, sin tener una planificación estratégica que respete las diferencias paradigmáticas entre ambos enfoques. Es decir, tengo que generar ciertas fronteras en la planeación del proyecto que me permita salvaguardar la integridad de ambos enfoques en el mismo proyecto. De tal manera que estos enfoques se complementen y no se contradigan, ¿sí? Que podría ser algo que es frecuente que ocurra cuando personas intentan desarrollar investigaciones de carácter mixta sin tener ciertas consideraciones, ¿ya? Entonces, para explicar esto, voy a explicarlo desde el siguiente ejemplo narrativo. En una ocasión, habían dos personas que quizás de pronto se criaron juntos, sin embargo, cada uno cogió su rumbo. Eran dos amigos, eh, un bacteriólogo y un artista, un pintor. Eh, con muchos años de conocerse, eh, un día el artista decide visitar a su amigo el bacteriólogo en su puesto de trabajo. Así que mientras que estaba haciendo una diligencia, decide entrar al laboratorio donde su amigo trabajaba, le toca la puerta y le pregunta si tiene posibilidades de entrar para poder conversar un rato con él. El amigo, con mucho respeto y con mucha amabilidad, le explica. Le dices, amigo, lastimosamente no te puedo dejar entrar, porque este es un laboratorio clínico, es un laboratorio donde estamos estudiando muestras. Y de hecho, si te alcanzas a dar cuenta, yo tengo una bata, tengo ciertos implementos, tengo guantes, estoy debidamente esterilizado. Las paredes, las pinturas, todo lo que tú ves en este sitio ha sido diseñado de tal manera que nada contamine las muestras que estamos estudiando. Si tú entras, eh, lo más probable es que eh, como vienes, con ese de pronto esa bata sucia de pintura, lo más probable y con toda la contaminación que puedas traer del mundo natural, lo más probable es que puedas contaminar mi muestra. Así que te pido que me entiendas, que me comprendas, pero no te puedo hacer entrar porque podrías contaminar la muestra del estudio que estoy desarrollando. Bien, la persona entendió y pues obviamente entendió que en otra ocasión, en otras circunstancias, pues sería la conversación. Pero pasa lo viceversa. Resulta que un día es el bacteriólogo quien, intentando de pronto resarcir o disculparse con su compañero, decide ir a el taller de pintura de su amigo. Por lo cual llega al taller, toca la puerta y le pregunta a su amigo si puede entrar. Y el amigo le dice, claro, con toda confianza entra, siéntate en la libertad de entrar, bienvenido eres, ¿cómo estás? No te preocupes, entiendo las razones por las cuales no me dejaste entrar, tranquilo, siéntate cómodo mientras yo sigo trabajando, sigo pintando, tú puedes estar allí y podemos conversar. Mientras que conversaban y el pintor eh, seguía pintando, el bacteriólogo observaba la pintura de su amigo y lograba de manera muy difícil lograr identificar lo que él estaba pintando. Por ciertos elementos, por ciertos elementos, logra ubicar que es un parque que ellos conocen desde niños. Por lo cual le pregunta, este es el parque que nosotros conocemos desde niños, ¿verdad? Y él dijo, sí, sí. ¿Cómo te diste cuenta? No, por ciertos elementos.
Siguió pintando y siguieron hablando. Sin embargo, el bacteriólogo quedó muy confrontado. ¿Por qué quedó confrontado? Porque conoce muy bien el parque y siente que la pintura se aleja de manera muy significativa de la realidad del parque. El parque está lleno de gente y su amigo lo está pintando completamente desolado. El parque es lleno de color y su amigo lo está dibujando de manera muy gris, de manera muy oscura, de manera muy melancólica. Es un parque vivo y aparentemente su amigo lo está pintando como un parque muerto. Hay un árbol frondoso en la mitad, sí, que es grande y los niños juegan en él y su amigo lo pinta como un árbol seco, quebrantado, rajado y dañado. Así que el bacteriólogo, al darse cuenta que su amigo no está siendo fiel con la realidad, justo con la realidad del parque, interviene y le dice, ¿sabes qué, amigo? Hombre, el parque es tan diferente y has dejado de captar la belleza del parque. El parque tiene colores, el árbol es así, así. Y ahí es donde el pintor detiene al bacteriólogo y le hace un llamado y le dice, mira, si vas a estar aquí, necesito que no influyas desde tu perspectiva exacta en la realidad que estoy intentando plasmar en este dibujo. Porque no es mi intención, no es mi intención mostrar la realidad tal cual como es. Si yo quisiera mostrar el parque tal cual como es, tenlo por seguro que no lo estaría dibujando, sino que le tomaría una fotografía y píxel a píxel sería el parque tal cual como una cámara o un instrumento lo recolecte. No me interesa mostrar el parque como todo el mundo lo ve. Me interesa mostrar el parque desde una perspectiva en particular. Llevo meses siguiendo al parque y durante esos meses pude observar que todos los viernes a las 4 de la tarde llega un sujeto, se sienta en una banca y dura aproximadamente hasta 2 horas en el parque. A lo lejos lo he visto llorar, lo he visto sonreírse, lo he visto pararse, lo he visto caminar, lo he visto estar triste de vez en cuando, se le escapa una pequeña sonrisa melancólica y se nota a leguas que carga un gran peso. Un día no resistí, me senté al lado suyo y comencé a entablar una comunicación con él. Y él me contó su historia de vida. Me contó que su matrimonio fracasó y de ese matrimonio solamente quedó un solo hijo que solamente podía ver los fines de semana. Y su plan preferido era los viernes ir a ese parque a jugar. Y pasaron los mejores momentos de su vida en ese parque con su hijo. Pero llegó una penosa enfermedad que le arrebató a su hijo y solamente le queda ese parque. Un parque que para muchos es de alegría, para él es un parque que a veces duele, que a veces consuela, que a veces levanta, pero que también a veces derriba. Así que no me interesa dibujar la realidad como todo el mundo la ve. Quiero dibujar la realidad como ese individuo lo ve. Quiero sumergirme en la subjetividad del sujeto y poder comprender la realidad desde donde ellos la tejen, de donde él está tejiendo esa realidad. Así que si vas a estar acá, necesito que desde tu postura exacta, desde esa conmovisión literal de la realidad que tienes, no influyas en la interpretación subjetiva que pretendo desarrollar de la realidad. En este caso, una realidad fenomenológica desde la perspectiva de un individuo. Entonces, las investigaciones mixtas, comprendiendo esto, deben garantizarse a sí mismas que no se van a deslegitimar unas por otras, que las acciones cualitativas que se desarrollen en el marco de la investigación mixta no contaminen las acciones cuantitativas ni las muestras cuando se estén analizando de manera cuantitativa. Tenemos que garantizar que las acciones quali no van a ser contaminación de muestra. Y cuando estemos abordando los temas cualitativos, tenemos que garantizar que esa cosmovisión exacta de la realidad
no limite las interpretaciones cualitativas que se están desarrollando de la misma. Por eso, cuando desarrollamos una investigación mixta, una de las recomendaciones que usualmente vamos a encontrar es desarrollar la investigación desde dos perspectivas, es decir, desde dos grandes macrofases. Una macrofase cuantitativa, si la investigación tiene predominancia cuanti, donde tres objetivos específicos o cuatro objetivos específicos apunten hacia las investigaciones cuantitativas. Y después sacar uno o dos objetivos específicos que apunten hacia una fase y hacia una macrofase cualitativa. Las investigaciones mixtas tienden a ser investigaciones que desarrollan dos propósitos generales o dos objetivos generales. Un objetivo que intente apuntar desde la perspectiva epistemológica cuantitativa y otro propósito complementario que apunte desde una perspectiva cualitativa. Obviamente también se pueden desarrollar de manera inversa. Pueden haber investigaciones qual y quanti, donde la predominancia de la investigación es de carácter cualitativo y podrían haber ciertas subetapas o etapas secundarias que podrían estar desarrollándose netamente desde lo cuanti. Entonces, para los que están desarrollando investigación mixta, mi recomendación es, uno, desarrollar las investigaciones en organizar los objetivos en dos grandes fases, de tal manera que hayan unas fases que respondan a lo cuanti y otras fases que respondan a lo cual, o otros objetivos que respondan a lo cual. Intentar mantener esa frontera paradigmática y permitir, obviamente, en los resultados y en las conclusiones, poder dialogar de manera complementaria entre los ambos aportes de los enfoques. Eh, Hacer lo contrario, y ha sido la experiencia, puede llevarles a cometer errores, sobre todo cuando no hay la experticia en el desarrollo de la investigación. Así que tienen que tener mucho cuidado con respecto a las investigaciones mixtas. Creo que mañana o el jueves estaremos abordando la matriz integradora del proceso investigativo y en esa matriz vamos a estar viendo ejemplos de objetivos y voy a plantear objetivos eh, mixtos también. En el material de apoyo, si ustedes entran a las investigaciones empírico-analíticas, ahí hay una tesis de una doctora del Caribe colombiano que se llama Isabel Sierra. Allí van a encontrar, desde la humilde opinión de este servidor, un buen y claro ejemplo de una investigación mixta. Vemos en el capítulo del diseño metodológico cómo la investigadora separa la investigación en dos grandes perspectivas. Una perspectiva cuantitativa, donde define objetivos, diseños, métodos, variables, operación de las variables, y define un propósito, un objetivo específico que apunta hacia lo cualitativo de manera complementaria, reconociendo obviamente el análisis de las categorías, reconociendo también las dinámicas con las cuales ella pretendía abordar ese ejercicio interpretativo de las percepciones de quienes inicialmente eran su muestra cuantitativa. Y en ese claro ejemplo se alcanza a ver una nitidez de una investigadora que respeta las posturas paradigmáticas y se cuida de que entre ambas se deslegitimen. ¿Sí? Otro aspecto que quiero que tengan en cuenta, y es que muchas veces cuando yo pregunto, ¿por qué dices que tu investigación es mixta? Y me termina respondiendo usualmente la siguiente razón. Me dice, mi investigación es mixta porque tengo unos instrumentos cerrados, pero adicionalmente quiero hacer unas entrevistas. Entonces ya asumen que porque hay un instrumento cualitativo, ya la investigación es mixta y no necesariamente. Porque yo puedo incluir instrumentos cualitativos, ¿sí? Siempre y cuando no afecten o contaminen la muestra, de manera complementaria sin caer en una intencionalidad mixta. Porque quizás de pronto ese instrumento, por ejemplo, estoy haciendo una tesis desde una investigación exacta, desde una investigación cuantitativa, pero se me ocurre hacer una entrevista a expertos
para complementar algunos aspectos en el análisis teórico, en la fundamentación teórica. Eso no hace la investigación eh, mixta, ¿sí? Y tampoco eh, viceversa. Es decir, yo estoy haciendo una investigación cualitativa, tengo el 90% de mis instrumentos son cualitativos, pero de repente surge la necesidad o el interés de hacer una escala de Likert, que es un instrumento cuantitativo, pero sin que afectemos la intencionalidad. Es decir, la escala de Likert se va a hacer para explorar de manera general o caracterizar de manera general algunos aspectos de esa realidad, sin limitar a la realidad al resultado de esa escala. Es decir, yo puedo utilizar una escala de Likert que complemente los instrumentos eh, cualitativos eh, sin afectar la intencionalidad y sin caer en investigaciones mixtas. Está permitido. ¿Sí? Profesor, ¿quién dice eso? Vale, perfecto. Eh, van a estar encontrando, van a estar encontrando en el material de apoyo, permítanme acá y yo les muestro, un artículo que yo creo que se lo mostré en estos días de la revista serán Técnicas Sociocríticas Sever Coronado de la Universidad del Atlántico. Este artículo me lo publicaron el año pasado. Y si nos vamos a la parte final del artículo, aquí estoy hablando de técnicas de investigación, acción participativa, ¿sí? Y aquí hablo sobre un tema importante y es la superación de las contradicciones metodológicas e integración de otras técnicas. Este apartado final creo yo que podría ser muy útiles para quienes de pronto necesitan entender que siempre y cuando no se afecte el trasfondo de la intencionalidad del investigador, el hecho que vinculemos instrumentos quanti en investigaciones quali de manera obviamente muy superficial, ¿sí? Igualmente, si hacemos de pronto ciertas técnicas cuantitativas en investigaciones cualitativas de manera muy superficial, sin afectar el trasfondo de la intencionalidad investigativa cualitativa, no pasamos a investigación mixta, porque es permitido. Entonces, permítanme, yo les leo de manera muy general lo que está acá. Dice, el discurso hasta aquí abordado presenta la naturaleza epistémica, teórica y metodológica de las investigaciones sociocríticas que son cualitativas y cómo éstas se deben ver reflejadas en las técnicas y acciones investigativas que garanticen el fin social, político, ético, democrático y cultural que predomina en la investigación acción participativa. No obstante, también es necesario hablar de un desarrollo investigativo en atención a las dinámicas del contexto desde un entramado metodológico integral e integrador, que religue métodos reflexivos, lógicos y empíricos, no solo limitado a técnicas cualitativas de recolección de información, sino también aquellas de carácter cuantitativo, ¿sí? Sin caer en lo mixto en miras de superar las contradicciones metodológicas, epistemológicas y operativas entre los cuantitativos y los cualitativos, dado que, y esto lo dice Correa 2013, en la práctica investigativa es posible lograrlo mediante el apoyo de los principios de la consistencia, unidad de contrarios, triangulación y convergencia. Aquí decimos entonces, aunque, por ejemplo, Lewin, aunque crítico sobre el uso exclusivo que se le daba a las encuestas en las investigaciones grupales, reconocía la importancia de las mismas, pero solo si se integraba a otras técnicas de más profundidad y riqueza interpretativa. Es decir, ¿dónde está la falla? Que si estoy haciendo una investigación cualitativa y voy a coger una encuesta o una batería o un instrumento y ese instrumento se va a convertir en la columna vertebral del dictamen de la realidad, entonces allí debo replantear de trasfondo mi intencionalidad cualitativa, porque la estoy fundamentando en instrumentos cuánticos. Pero si yo utilizo una escala de Likert, pero esa escala de Likert está en el marco de una profundidad interpretativa más amplia, enriquecida por grupos focales, asambleas, historias de vidas, entrevistas,
Eh, entonces ya allí esa escala simplemente se adhiere en ese ejercicio de lograr enriquecer desde la unidad de contrarios, citando a Correa para favorecer la investigación, sin caer en investigaciones mixtas, porque no se está afectando el trasfondo de la investigación. En este sentido, se podría decir que el uso de técnicas e instrumentos cuantitativos, como encuestas cerradas, semiestructuradas y escala de actitud, pueden ser utilizadas estratégicamente en las investigaciones sociocríticas. No obstante, se hace la advertencia. Estas no deben ser consideradas diagnóstico completo de las realidades sociales. No puedo permitir que este instrumento cerrado ya esté por encima de precisamente los discursos, las voces, ¿sí? Eh, y obviamente esas narrativas o esas metáforas vivas que emergen desde el análisis cualitativo. Tampoco ese instrumento y sus resultados puede relegar o navegar en contravía de la autolegitimación y el autoconocimiento de la comunidad, como tampoco pretender reemplazar la riqueza discursiva de las técnicas e instrumentos presentes o no presentes en la exposición de este documento. Y acá sigo justificando precisamente esta conclusión a la que llegamos de la superación de las contradicciones metodológicas e integración de técnicas en una investigación. Quiere decir que una investigación es mixta más allá del instrumento. Obviamente los instrumentos juegan pieza fundamental, pero una investigación es mixta cuando definitivamente hay una doble intencionalidad. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante, ¿sí? Más adelante. Entonces, de esta manera, responde esa pregunta para arrancar con la clase del día de hoy. Quiero preguntarles a todos si se entendió, si este servidor se hizo entender con lo que se platicó hasta el momento. Me comentan si se hizo entender, pues, si me hice entender con lo que platiqué. ¿Se ha escuchado bien? El compañero que preguntó, no sé si la respuesta, ok, dice Acurero, excelente. A ver, que me interesa saber lo que dice. Fue quien preguntó. Vale, ok. Dice que si eso entender fue muy claro, gracias. Ok. Y este debate a veces hay que tenerlo en algunos contentos donde de pronto hay una visión un poquito más radicalista que de pronto no logra eh, o no acepta de pronto este tipo también de conmovisiones. Ok, ok, vale. Bien. Perfecto. Vale. Bien, entonces vamos a continuar y voy en este momento a, voy aquí a proyectar y arrancar, ¿vale? Bien, son las 6:30 aproximadamente, 6:35. Voy a explicar un tema muy breve y arrancamos con la práctica, eh, obviamente retomando algunos temas, ¿vale? Bien, miren, quiero que comprendan que una investigación es un proceso que es sistemático o sistémico
y debe garantizar una coherencia. Eh, es decir, por ejemplo, voy a poner un claro ejemplo. He visto a personas que dicen, mi investigación es sociocrítica, mi investigación es una investigación acción participativa, ¿sí? Investigación acción participativa. Pero resulta que cuando están exponiendo, se alcanza a vislumbrar un egocentrismo que se termina eh, aludiendo muy hegemónico frente a la posición del investigador y la realidad. Por ejemplo, entonces va en contravía el discurso oral del investigador y la postura metodológica que dice tener en su investigación. Entonces, mi investigación es acción, mi tesis es investigación, acción participativa. Y durante toda la ponencia lo escuchamos decir, es que yo desarrollé estas acciones, yo investigué, yo analicé, yo implementé, yo diseñé, yo evalué. Y la pregunta es, ¿en dónde está la participación? Entonces, por ejemplo, en el caso de las investigaciones sociocríticas, que son investigaciones endógenas, que son investigaciones participativas, es muy importante que en el discurso escrito y en el discurso oral esté ese tono reflexivo, crítico y endógeno. Así que ya yo no los veo a ellos como una muestra, sino como unos coinvestigadores, como unos co-creadores, como unos copensadores de la realidad, ¿sí? De la praxis. Y debo referirme a ellos como tal. Yo debo literalmente referirme a ellos desde una postura que responda a esa característica epistemológica del conocimiento. Entonces, cuando estoy defendiendo la comunidad, tuvo la oportunidad de tener asambleas donde se hizo de manera conjunta y participativa un análisis de la realidad a partir de la lectura guiada. Estuvimos generando mesas de diálogo, asambleas, mesas de debates, participación. Se tuvo en cuenta lo que la población dijo. La interpretación de los resultados siempre estuvo en una devolución sistemática con la población, de tal manera que ellos legitimaran esa realidad. Para los que de pronto no logran comprender lo que yo les estoy diciendo, les voy a hablar de una técnica que sé que muchos de ustedes conocen porque de manera directa o indirecta de pronto la han vivido en su vida, y son las asambleas. Por ejemplo, las personas que pertenecen a un comité, los que están aquí que han pertenecido alguna vez a un comité, por ejemplo, de propiedad horizontal, o a un comité de una fundación, o a un comité de un departamento, de un estamento o de lo que sea. Es muy común que cuando hay comité, ¿cierto? Está quien preside el comité, ¿sí? Está el secretario, que usualmente también adquiere responsabilidades de redacción sobre lo que la gente dice y manifiesta. Y es común que se levante un acta donde se recolecten los puntos, las agendas, el orden del día y lo que la gente ha dicho. Eso es una técnica cualitativa. La técnica es la asamblea y el instrumento de recolección es el acta. Y hay otro instrumento que si la asamblea está siendo grabada, el producto audiovisual, ya sea audio o video, también se vuelve como parte del instrumento. Ahora, para que entiendan qué es la devolución sistemática en ese ejercicio. Y es que la siguiente asamblea, para la siguiente asamblea, el primer punto obligatoriamente es la aprobación del acta anterior. Significa que con mucha anterioridad, quien presidía el comité debe mandarlo a quienes participaron del comité, a quienes participaron de la asamblea. Y cuando ya lo reenvía con tiempo, las personas pueden revisar y pueden mirar si lo que está ahí escrito en verdad refleja la realidad
de los discursos, de las ideas y de las conclusiones que se abordaron en la reunión. Así que el primer punto de la siguiente reunión es que en la asamblea se apruebe el acta anterior, es decir, se legitime. Alguien tiene algo en contra que decir. Si alguien lo tiene, no, mira, yo dije esto y creo que lo malinterpretaron y se le dio o se le giró una interpretación errada en el acta, así que pido el favor que eh, eh, corrijan. O en su defecto, en muchas asambleas vemos que personas dicen que quede en acta una expresión que hayan dicho, que quede en acta esto que voy a decir. Y entonces cuando mandan el acta, lo primero que hace la persona es buscar que definitivamente se le haya respetado la voz de participación en la asamblea. Entonces, cuando nosotros vamos a sustentar una investigación con este tipo de características participativas, debemos en nuestro lenguaje ser coherentes y exponer la investigación desde el lenguaje. Debo, escrito y oral, debe responder a la postura epistemológica. Si voy a defender una tesis o si voy a redactar una tesis cuantitativa, el tono tiene que ser técnico, el tono tiene que ser exacto, tiene que ser concreto, tiene que ser analítico. La realidad tiene que ser abordada de manera empírica, fundamentada en datos estadísticos. Entonces, este meme que están viendo en pantalla, eh, aunque parece humor, es cierto. Muchas veces no respetamos la coherencia que debe haber en el proceso de investigación. Y los estudiantes muchas veces terminan haciendo esto. Trabajemos en grupo. Yo hago la introducción, tú haces la descripción, yo hago el marco teórico y después unimos eso. Y cuando se van a unir, eso no pega con nada. He revisado a nivel de pregrado, he revisado tesis en donde en la descripción del problema hablan de un contexto X y en otra parte hablan de un contexto Y. Es decir, no hubo al menos la coherencia entre los contextos. Entonces, y por esa razón es importante que cuando utilicemos inteligencia artificial hagamos esa curaduría, esa revisión sistemática, esa inspección técnica para garantizar que definitivamente el texto sea coherente y no que de pronto hayan incoherencias entre, entre lo que se dice. Así que una investigación es una ingeniería muy que entrelaza o que teje eh, varias de las realidades. Así que aquí tenemos claramente un ejemplo de que una tesis tiene que ser un proceso de coherencia. Yo les decía que muchas veces se asumía que el punto de partida de la investigación era la pregunta, y si bien es cierto, la pregunta es importante porque es el ADN del proceso investigativo, yo les decía que antes de la pregunta hay un proceso cognitivo importante que Jean Piaget establecía en sus teorías. Jean Piaget decía que antes de la perturbación cognitiva debe haber un estado de asimilación y de interacción con la realidad. Es decir, el sujeto tiene que observar la realidad, interactuar con ella. Porque sin la observación no puede haber problematización. ¿Sí? Entonces yo primero tengo que observar la realidad para posteriormente analizarla, describirla y entonces problematizarla. Entonces, para poder llegar a la pregunta, debo hacer tres procesos cognitivos previos: observación, análisis, descripción y entonces llegar a la problematización. Eso ténganlo siempre presente. Eh, Hay una técnica de observación que me gusta mucho, que es la técnica del 5 por qué de Toyota. En la década de los 70, Toyota establecía que eh, un problema es como un iceberg. Y lo que vemos del problema simplemente es la punta del iceberg.
que vendría siendo el efecto del problema. Pero las causas se esconden en la profundidad, por lo cual hablaban de una concatenación de por qué. De tal manera que al poner varios por qué, podríamos llegar al nivel más profundo del problema. Entonces, por ejemplo, eh, lo que decíamos ayer, primer por qué del nivel uno. ¿Por qué hay malas finanzas personales en los estudiantes? Y ahí surgen respuestas de nivel uno. Ah, ahí tienen muchos gastos, no ahorran, no invierten, no tienen presupuesto. Esas serían respuestas de nivel número uno. Ah, entonces, cuando ya tenemos la respuesta de nivel número uno, hacemos el segundo por qué. A cada una de las respuestas de nivel uno. ¿Por qué hay muchos gastos? Ah, porque hay ciertas adicciones al alcohol, eh, tienen muchos gastos de hormigueo. Entonces ya, ahí se establece. Ah, segundo por qué de nivel 2. Eh, ¿Por qué no tienen presupuesto? Porque no tienen la cultura, porque no tienen el conocimiento. Y ahí se van abordando las respuestas de nivel 2. Después se coge cada una de las respuestas de nivel 2 y se le hace el tercer por qué. ¿Sí? Ah, ¿y por qué hay ciertas adicciones como el alcohol? Entonces se establecen. Y ahí se va generando todo como un entramado que nos termina generando una radiografía compleja del problema. ¿Sí? Yo se lo mostraba con el tema del mapa de Chicago. ¿Sí? Entonces, este mapa que les estoy presentando aquí, este mapa es un mapa que de pronto puede guiarnos a la hora de alimentar la inteligencia artificial. Así que ayer hicimos un conjunto de prompts. El prompt número uno definía la triada, le dábamos la perspectiva con la cual nosotros vamos a observar la realidad para que él la tenga en cuenta para hacer el proceso investigativo. Ese prompt número uno lo van a encontrar en el archivo que les mandé ayer. El prompt número dos, ¿sí? El prompt número dos es un prompt de actualización de memoria. Qué pena. El prompt número dos es un prompt de actualización de memoria, en las cuales definimos que esa triada configura la memoria de la inteligencia artificial para el resto del proyecto. ¿Sí? Tercero, tenemos que definir una realidad, ya sea empírica o problemática, en función de lo cuántico o de lo cualitativo. Quiere decir que si estoy haciendo una investigación cuantitativa, debo suministrarle, yo le digo la matrix, tengo que mostrarle la matrix a la inteligencia artificial. Tengo que decirle cómo observo la realidad sistemática. ¿Sí? Ah, es que estoy observando un problema claro y es que estoy observando, como decíamos ayer, estoy observando que eh, hay mujeres profesionales que deciden en una edad adulta dejar su carrera profesional para desarrollar una vocación en términos de emprendimiento alejados de manera significativa a su formación personal. Entonces, vamos a hablar de unas categorías y vamos a ver acá, veamos obviamente cómo tomamos la categoría de vocación eh, emprendedora, sería una categoría. La otra categoría vendría siendo formación profesional. Y la tercera categoría, que vendría siendo la que comienza a generar el problema, vendría siendo los imaginarios y las percepciones que se tejen entre la vocación y la profesión. Y comienzo a desarrollar, puede ser una investigación fenomenológica o puede ser una investigación de teoría fundamentada, ¿sí? O si es una comunidad muy grande y con unos elementos muy particulares,
podríamos también considerar unas consideraciones etnográficas, siempre y cuando se cumplan las condiciones etnográficas. Pero entonces vemos claramente que el tercer de los PROM era la categoría. Ayer hicimos estos tres PROM: triada, memoria y categoría. Lo hacíamos de una investigación cuantitativa cuasi experimental. ¿Sí? En el material de apoyo les voy a montar todas las clases del grupo pasado, porque este grupo lo voy a hacer, voy a coger el ejemplo central cuantitativo, pero en el grupo pasado el eje central fue cualitativo. Así que van a tener también todas las clases de, del grupo pasado. El 70% es similar, simplemente que el ejemplo que utilicé allá fue de una investigación acción participativa. Recuerden que en el material de apoyo van a encontrar PRON completos de fenomenología, de teoría fundamentada, de cuasi experimento, de preexperimento, de investigaciones longitudinales. Creo que hay una etnografía y pues las que se vayan desarrollando, pues voy a ir actualizando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya hicimos las categorías de análisis. Ahora vamos a hacer un conjunto de PRON. La primera práctica gira en construir una matriz estadística de esas categorías que me den recursos suficientes para poder describir la realidad. Así que yo no voy a llegar aquí, descríbeme el problema. No, porque tengo que generar un proceso de alimentación para que la inteligencia artificial pueda llegar a este punto. Entonces, en este caso, voy a abrir ChatGPT. Ustedes abren la inteligencia artificial con la cual están trabajando. Nos vamos al chat de ayer. Tiene que ser el mismo chat de ayer. Vamos a ver. Aquí tengo el chat de ayer. Hicimos el primer prompt, que es de la perspectiva, donde le damos la tríada investigativa. Segundo prompt, de actualización de memoria. Y tercer prompt, que era el de las categorías de análisis. Ahora vamos a hacer el cuarto prompt. Vamos a hacer el cuarto prompt. Y el cuarto prompt se lo vamos a dedicar a la matriz de análisis estadístico. Entonces, el cuarto prompt le decimos, considerando la matriz preliminar de variables, y esto es un aspecto que hay que tener en cuenta. Siempre que vayamos a crear un prompt, tenemos que citarle o evocarle la información que quiero que tome como énfasis. Y sobre todo cuando el chat es muy largo. Tengo que decir, mira, ¿sabes qué? Considera la matriz que hablamos más atrás. Considera la matriz preliminar de variables. En este caso, se debe decir, considera la matriz de variables y la tríada investigativa. ¿Sí? Le digo, construye una matriz de informes o datos estadísticos internacionales que aborden las variables en contextos universitarios. Si fuera cuantitativo, aquí diéramos categorías de análisis y la relación entre ellas. De tal forma que la matriz permite hacer un análisis de cómo se manifiesta el problema a nivel internacional, prioriza informes gubernamentales y no gubernamentales, internacionales o autores reconocidos. Le digo, la matriz debe tener autor u organización, año. Le digo que no sea superior a 10 años. Ustedes pueden modificarlo. Si quieren, pueden poner 5 años, como ustedes quieran. Le pido que la matriz tenga cita según APA, que defina el objetivo del estudio, las estadísticas relevantes y los aportes que me pueda ofrecer a la descripción del problema. Inicia presentando al menos 10 fuentes internacionales. Le voy a decir la matriz, respóndeme, eh, eh, responde la matriz en este mismo chat. Esto es algo más de ChatGPT. Voy a copiar este chat, este prompt, y lo voy a poner en la misma conversación. Si no lo ponía en la conversación, la inteligencia artificial no va a saber de qué está hablando.
Es decir, que este prompt tiene sentido en el hilo conversacional que llevo con ella. Recuerde que ustedes las conversaciones las pueden renombrar. Por ejemplo, yo voy a poner aquí, voy a llamarle aquí investigación cuasi, ¿sí? Experimental, ¿vale? Ustedes son, creo que el grupo 15 no son. Vale. Aquí acabo de ejecutar el prompt. Aquí Scholar GPT está hablando con las bases de datos, ¿ya? Y aquí me genera la matriz, ¿sí? Me genera OCDE 2020, Banco Mundial, y me genera todas las estadísticas. Aquí me pone la cita segundo el mapa, el objetivo del informe, las estadísticas relevantes para mi investigación y el aporte a la descripción, ¿sí? Si nos damos cuenta, este prompt nos genera una matriz que nos va a permitir a nosotros tener cierta información. Aquí hizo la internacional, ¿sí? 10 fuentes. Ahora le voy a pedirle, ahora realízame una regional y nacional. Por aquí Colombia. No tengo que poner todo ese prompt, ya él sabe que va a coger la última respuesta y la va a adaptar a lo regional y nacional. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar este cuarto prompt. Vamos a hacerlo tanto para internacionales como para nacionales. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Voy a poner aquí cuarto prompt. Y ya vamos entrando progresivamente a la descripción del problema. Recuerden que lo que les voy a mandar, recuerden que lo que les voy a mandar comienza con el PRON 1, pues eso mandó nuevamente el de ayer, no. Sí, vamos a ver. Y el PRON 2, ahora viene el PRON 4. Entonces voy aquí a mandarles ahí se lo acabo de mandar. Recuerde que se lo estoy mandando por el chat de aquí de Zoom. Vamos a ver. Quiero preguntarles si todo está claro, si se entendió, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud que realizar, porfa. ¿Se ha comprendido lo que este servidor ha explicado? ¿Saben cómo estamos trabajando? Recuerden que ustedes tienen que adaptarlo a sus proyectos, a sus necesidades, ¿sí? Tienen que adaptarlo completamente a sus proyectos, ¿ok? ¿Está claro? Vale. Entonces vámonos para una práctica, ¿ok? Vámonos para una práctica. Ok, perfecto. ¿Cómo les fue? ¿Me cuentan? ¿Lograron hacerlo? Sí. Dice, profesor, estoy trabajando con Dixit y los PROM han generado respuestas interesantes que convalida estadísticamente el problema. Muy gratificante esta práctica. Ok, me alegra muchísimo. Recuerden la inspección técnica. Si ustedes no se vieron las dos primeras clases, tienen que vérselas, porque no es simplemente aceptar lo que la inteligencia artificial nos da, sino hacer ese proceso de revisión. ¿Ok?
Van conmigo para ir avanzando progresivamente. ¿Vale? Ok, perfecto. Es que, Damaris, todos los prompts están en el mismo archivo. Yo voy adicionando el prompt. Así que, por ejemplo, ahora el documento que mandé tenía el prompt 1, el prompt 2, el prompt 3 y el prompt 4. Cuando vuelva a mandar ahora a través del archivo, sí va a tener el prompt 1, el prompt 2, el prompt 3, el prompt 4 y el prompt 5 y el prompt 6. O sea, yo voy progresivamente metiendo los prompts. ¿Vale? Perfecto. Entonces, veamos. Ya tenemos, entonces, eh, la triada, tenemos la memoria, tenemos las categorías de análisis o las variables en este caso, tenemos la estadística. Ahora vamos a hacer, considerando las estadísticas que tenemos, considerando la matriz, porque si hemos pedido un recurso es para utilizarlo, vamos a crear ahora una matriz de subapartados. Profesor, ¿cómo así? Sí, porque resulta que tenemos 10 u 8 o 20, no sé cuánto, eh, informes o estadísticas que podrían estar relacionadas con mi investigación y que podrían ayudarme a describir el problema. Yo ahora necesito poder organizar toda esa información en macro grupos, que serían los subapartados. Y que esos subapartados estén directamente relacionados con el problema que quiero desarrollar. Entonces, permítame, por ejemplo, aquí le voy a poner acá. Veamos a ver. Entonces, por ejemplo, entonces vienen los pros de la descripción del problema. Entonces, viene el pro de subapartado de la descripción del problema. Entonces, yo aquí le digo, considerando la triada del estudio, que es la primera, considerando la matriz de variables, que ya la tenemos, sus dimensiones y en ellas el objeto concreto del estudio que está en el PRON 1, considerando también las matrices de informes estadísticos, tanto internacionales, regionales y nacionales. Todo esto es perspectiva. Le estoy dando la perspectiva de este PRON. Le digo, instrucción, construye una matriz de los elementos que componen la descripción de problemas. Elementos que posteriormente se convertirán en subapartado de la descripción del problema. Le digo, los elementos deben ser construidos considerando la relación entre las variables y sus dimensiones, de tal forma que de manera progresiva se pueda comprender el problema objeto de estudio y cómo se manifiesta este de manera deductiva. Es decir, de lo general a lo particular, de lo internacional a lo nacional. Dice, el último subapartado debe ser asociado a cómo se manifiesta el problema en la población objeto de estudio. Voy a poner aquí máximo 6 subapartados. Ustedes pueden poner 5, 6, 7, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ya queda a su criterio. Pero con este prompt, lo que le estoy diciendo a la inteligencia artificial es, mira, toma la triada investigativa que te he dado, toma esa matriz de variables que hicimos con las subvariables, las dimensiones, y el análisis estadístico preliminar que me has hecho, donde se manifiesta el problema a nivel internacional, nacional, regional y nacional, y vamos a crear unos subapartados de cómo va a quedar estructurada en la descripción del problema. Ahora, el último apartado vas a dedicarlo a cómo se manifiesta el problema en la población objeto de estudio. ¿Ok? Así que vamos literalmente a poner este prompt, ¿sí? Voy a ponerlo. Vamos a ponerlo. Siguiente prompt, lo ejecuto. Me tiene que generar una matriz de los subapartados. Entonces, ahora yo reviso y hago curaduría. Si no me gusta algo, le pido que lo cambie.
Entonces, el primer subapartado que me va a hacer en la descripción es este. Déficit e inteligencia financiera en contextos universitarios globales. ¿Sí? ¿Qué relación, qué variables van a estar abordándose en esta descripción? Inteligencia financiera, conocimiento, habilidades y actitudes. Contenido a desarrollar, exposición de los datos de la OCDE, de la FED, de la WF, de la IMF y de la UNESCO y otros que muestran bajos niveles de educación financiera en estudiantes universitarios. Segundo subapartado, impacto de la mala gestión de las finanzas personales en la permanencia universitaria. ¿Sí? Tercero, tendencia latinoamericana en educación financiera universitaria. Cuarto, estado de alfabetización financiera en jóvenes universitarios. Cinco, vulnerabilidad financiera estudiantil en Colombia. Y sexto, manifestación del problema en los estudiantes de la Universidad de Córdoba. Tengo una descripción deductiva. Yo siento que son muchos apartados. Voy a pasar a cinco. Intégrame el 4 con el 5. Ustedes pueden retroalimentar como ustedes quieran. ¿Ya? ¿Sí? Y lo pueden integrar sin ningún tipo de inconveniente. Aquí tendríamos nuestra matriz de los subapartados del problema. Todavía no estamos describiendo el problema, solamente estamos definiendo el subapartado del problema. Ya después que nosotros vamos a hacer primero este para que ustedes vayan conmigo y el siguiente prompt que vamos a hacer es un prompt donde vamos a entrenar a la inteligencia artificial para que ya en función de esa matriz nos guíe en la construcción progresiva de la descripción del problema. ¿Ok? Vamos a ver acá. Qué pena. Así que voy a adicionar en la parte final el prompt 15. El prompt 5, qué pena. Que es sobre el subapartado de la descripción del problema. Y este prompt ya nos va a presentar cuáles son los subapartados. Recuerden que pueden hacer curaduría. Por ejemplo, yo aquí digo, no, quiero que me integre el 4 y el 5. O sea, eh, integra el subapartado 4 y 5 en uno solo y deja solo 5 subapartados. Y él va a ir corrigiendo. Si no modifica, cámbiame esto en la planeación. Ya, y aquí voy haciéndole yo cómo quiero que vaya quedando definitivamente el problema. ¿Ya? El problema. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya, voy aquí a guardarles el prompt número 5 y se los voy a mandar por el chat. ¿Ok? Voy a mandarles la actualización del prompt. Aquí se lo estoy mandando nuevamente. ¿Ya? Y para quienes de pronto no quieran volver a descargar el archivo, también se los voy a mandar de manera de texto para que solamente tengan el último si no quieren descargar todo el archivo. ¿Sí? Vamos a descargar el último prompt. Ok, ahí está. Vale. Y nos vamos a la práctica. Porfa, para mí es muy importante validar que la metodología esté funcionando. Así que me cuentan si la dinámica con la que estamos trabajando es asertiva para ustedes. Si les gusta que vayamos explicando y vayamos haciendo. ¿Ok? Porque no todos los grupos son iguales, me ha funcionado con otros grupos y tengo que validar que también me esté funcionando con este grupo. ¿Ok? Nos vamos entonces a nuestra segunda práctica del día de hoy. Ok, vale. ¿Cómo le fue? Dice, no he podido terminar mi tesis. Dice María de Rosario. Bien, vale. Entonces, yo el primer día les estuve compartiendo a ustedes
mi, mis contactos, ¿ok? Ya para quienes de pronto deseen comunicarse de manera personal conmigo, ya aquí se los voy a suministrar. Permítanme, uno, mi Instagram, para que puedan seguir mi cuenta. Aquí se lo estoy mandando. Y dos, el WhatsApp. El WhatsApp, digamos, lo que es el que de pronto respondo con un poquito mayor de rapidez. Parece que aquí no sé cómo. Ok, aquí mando el WhatsApp. Ahí lo estoy mandando. ¿Sí? Y ahí se pueden comunicar conmigo en el caso que así lo requiera. Ok, bien. Entonces vamos a dejar allí, vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando. Ya tenemos los subapartados. Ahora, ¿qué viene? Viene un PROM donde definimos la introducción de esa descripción, ¿sí? Tenemos que considerar algo muy importante y es que en las investigaciones cuantitativas es muy común por las propias características epistemológicas del estudio que que la descripción sea, que la descripción sea deductiva. Es decir, que comience de lo general, cómo se manifiesta el problema a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional y que termine hablando de la problemática a nivel particular, es decir, en el contexto donde vamos a trabajar nuestra investigación. Las investigaciones cualitativas tienden a ser un poquito más inductivas, tienden a darle prioridad, énfasis, enfoque al contexto, a lo particular, a darle relevancia al problema desde su manifestación histórica, cultural, social, política de una comunidad en particular. Y progresivamente ir hilando y reflexionando esa realidad desde una perspectiva un poco más amplia, tanto nacional como internacional. Entonces decimos que las investigaciones cuanti tienden a ser deductivas y que las cuales tienden a ser inductivas. Esto lo vamos a tener en cuenta a la hora de que le demos la instrucción a la inteligencia artificial para que nos haga de manera inicial la introducción. Yo no les recomiendo en ninguna inteligencia artificial que ustedes traten de abordar todo un capítulo en un solo prompt. Quizás de pronto en Claude, para los que de pronto paguen Claude, Claude tiene respuestas mucho más largas que las demás inteligencias artificiales. Sin embargo, aún así yo sugiero que hagan los apartados, los construyan progresivamente. Vamos a mostrarle cómo. Entonces, el siguiente prompt vendría siendo el prompt introductorio de la descripción. ¿Sí? Introductorio de la descripción. ¿Qué tiene la descripción? Pues lo primero que vamos a hacer en la descripción es presentar desde unos autores cuáles son las características de una descripción considerando la postura epistemológica y metodológica del estudio. Presentar la estructura del apartado de la descripción del problema y comenzar a crear el cuerpo de la descripción del problema. Sería como el bien ser, podríamos decirlo. Entonces, veamos, entonces, el siguiente prompt lo hacemos de la siguiente manera. Perspectiva, considerando la trama investigativa, y aquí donde vamos a cambiar en un tono técnico. Si fuera una investigación cualitativa, por ejemplo, interpretativa, ya pediría de pronto un tono más reflexivo o un tono más interpretativo, ¿sí? Entonces, considerando la trama investigativa en un tono técnico, ¿sí? Vamos a poner aquí empírico y descriptivo, ya le estoy poniéndole el tono con el que va a redactar, considerando la matriz de variables y en ellas el objeto concreto del estudio, considerando las matrices de informe estadístico, tanto internacionales, regionales y nacionales, y la matriz de subapartados. Mire que aquí estoy citando el último prompt que hicimos. Le digo, disponte a redactar la descripción del problema en varios bloques, ya en varios bloques. Y le digo, en el primer bloque que te pido y del cual te pido límite tu respuesta a este único bloque, le estoy pidiendo que la respuesta que me dé solamente sea del primer bloque.
Le digo, crea el título para el capítulo de la descripción del problema teniendo en cuenta lo siguiente. En el primer párrafo presenta de manera general la temática de investigación. Dos, en dos párrafos presenta citando autores reconocidos el cómo se redacta una descripción del problema. ¿Sí? Simplemente la estructura y presenta simplemente la estructura que presenta del capítulo, del capítulo, considerando la matriz de su apartado del problema y desde la cual de manera deductiva se logra describir y comprender el problema objeto de estudio. ¿Sí? Vale. Copio C y vamos a probar nuestro PRO. ¿Sí? Vamos a probar nuestro PRO. Vamos a ver. Te pongo el PROM en la secuencia que corresponde, ejecuto y aquí me está diciendo descripción del problema, la presente investigación. Vamos a ver, vamos a ver. Por ahí me estaban preguntando por los procesos de curaduría. Eso se implicó la primera y segunda clase. Así que tienen que verse la primera y segunda clase que hablo de inspección técnica y hablo de curaduría. ¿Ok? Dice, la presente investigación se inscribe en el marco de estudios cuantitativos, empírico-analíticos y de alcance correlacional. Bien, esto si quiere lo podemos omitir, ya está a gusto de ustedes, ¿ya? Dejando simplemente lo cualitativo. La investigación se describe en el marco de estudios cualitativos, orientados a la identificación de relaciones causales entre variables observables y medibles. En este caso, el foco está en este caso, el foco está en la inteligencia financiera como variable explícita y las finanzas personales como variable dependiente. En el contexto de estudiantes universitarios, esta línea de estudio responde a una creciente preocupación por los bajos niveles de la financiación financiera, identificando a nivel internacional, regional y nacional, lo cual se refleja en el comportamiento económico ineficiente y particularmente en el abandono de la trayectoria educativa. Entonces dice, según Hernández Sampier, aquí me está citando a Sampier, Fernández y Batista, este libro ustedes lo tienen en el material de apoyo. Una descripción del problema debe delimitarse desde lo general a lo particular utilizando la lógica deductiva que permita comprender progresivamente el fenómeno del estudio. Este proceso es, en investigación empírica debe estar guiado por datos observables, patrones. Aquí estoy justificando cómo se va a describir el problema. ¿Sí? Y ahora ya aquí he generado la estructura. ¿Cuál es la ventaja? Que ya ahora, él mismo me va a preguntar qué quiero hacer. Entonces, por ejemplo, voy a decirle, comencemos con el primer subapartado. Comencemos con el primer subapartado. ¿Sí? Ahora, aquí vale orientaciones. Por ejemplo, voy a dar unas observaciones muy generales. Desarrolla las ideas, la idea eh, descriptiva, desarrolla las ideas desde un tono descriptivo en 4 párrafos. ¿Sí? Continuamos. Entonces, él me va a ir construyendo progresivamente. Y yo voy leyendo y haciendo, obviamente, retroalimentación. Comenzamos, déficit en inteligencia financiera en contextos universitarios globales. Y aquí comienza a desarrollarme. ¿Vale? ¿Sí? Hagamos que yo quiero enriquecer. Yo quiero enriquecer esto con una tabla. ¿Sí? Yo le voy a decirle, construye una tabla, ¿sí? Con los datos estadísticos relevantes e inclúyela citada según normas APA 7, ¿ya? Para que enriquezca esto, ¿sí? Entonces, tabla 1, estadísticas internacionales, y me genera obviamente, ¿sí? Entonces, vamos. Yo aquí, ¿qué curaduría? Aquí eliminamos esto. Por ejemplo, aquí le voy a decirle la tabla que debe tener. Debe tener organización, datos estadísticos, descripción de los datos, ¿sí? Em, ¿Sí? Y relación con el problema. Ya, simple. No quiero que tenga la cita según APA, porque esta va ahí metida en el documento y no me interesa. Esto es lo que acabo de hacer,
es curaduría. No me gustó la respuesta y pedí que me la cambiara. Ya. Vale, esperemos a ver que me la construya. Por ahí me estaban diciendo, profesor, resulta que nos estamos quedando sin créditos. Todas las inteligencias artificiales son pagas, todas, ¿sí? Y en algún momento pues les van a estar pidiendo recursos. Aquí me te generó la tabla, ¿ya? Aquí, pues si responde en el mismo chat, ¿sí? Responde y crea la matriz en el mismo chat. Vamos por ahí si ahí ya me la construir en el mismo chat. Ahora sí. Ya esta tabla es un poquito mejor que yo podría integrar literalmente en, en mi descripción del problema si quiero. Y es algo completamente opcional. Y voy creando, ya por ejemplo, dice, miren lo que me responde. ¿Deseas que continuemos con el desarrollo del segundo subapartado? Yo le digo, sí, claro, abórdalo, abórdalo vamos a ponerlo en 5 párrafos. Y así van tejiendo. Recuerden que la inteligencia artificial tiene un patrón semántico artificial que tenemos que ir humanizando. Así que véanse la clase número 2 donde hablamos de humanización. Es importante porque esto no es copiar y pegar en Word. Hay que hacer un proceso que nos permita subsanar y nos permita legitimar esto en, en el estudio, ¿vale? Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a ver. Entonces voy a compartirles. Entonces este primer prompt o este prompt, pues, que es el prompt número 6 donde se presenta la introducción a la descripción y los prompts consecuentes o los prompts consecutivos. Aquí se los voy a poner aquí, ya para no ir llenándoles el documento ese, se los voy a mandar por acá, por el chat. Este es el prompt 6 y de ahí en adelante ya ustedes comienzan a decir, hazme el capítulo, hazme el apartado uno, hazme el apartado 2, ya ustedes van ahí creando, ¿ok? Me comentan si se entendió, porfa, si este servidor se ha hecho entender con la manera, la forma con la que ha abordado la temática. Si tienen preguntas, dudas, ¿sí? Me comenta. ¿Vale? Ok. Maldonado, y es una invitación a todos. Tienen que verse la clase uno y 2. En la clase uno y 2 yo les explicaba que los resultados de la inteligencia artificial van a ser detectados. De hecho, les regalaba una lista de detectores de inteligencia artificial. Entonces esa clase, la clase uno y 2, la clase del jueves y del viernes, tienen que vérsela. Porque si ustedes copian y pegan lo que la inteligencia artificial hace, van a tener problemas con la universidad. Yo en la segunda clase les enseñé a hacer humanización. Les enseñé a humanizar utilizando otras herramientas, mencionando los pros y los contras de humanizar con herramientas. Y también hicimos un ejercicio de humanización de manera manual, ¿cierto? Entonces, ya
para que lo tengan presente. Porque quiero que entiendan, ahí me gasté 2 horas explicando cómo hacer eso y es algo que no puedo estar repitiendo en clase porque obviamente no avanzaría con los otros temas que se propusieron. Pero eso es tan importante que lo abordé en las primeras clases, porque de ahí en adelante se iba a necesitar, ¿sí? De ahí en adelante se iba a necesitar. Vale, me están pidiendo que lo mande en el archivo como lo venía haciendo. Vamos a mandarlo, claro, para que, entonces, sí es muy importante esas dos clasecitas. Y yo se los informaba, ¿se acuerdan? Yo les decía, estas dos clases voy a estar referenciándoselas constantemente porque son indispensables. Lilian, el archivo cualitativo está toditico en el material de apoyo, está completico. Y no solamente está fenomenológico, investigación, acción participativa, etnográfico. Y voy a montar las 9 clases completicas, las 9 clases completicas que desarrollé con el otro grupo, donde los ejemplos todos eran cualitativos. ¿Sí? Pero vuelvo y les repito, si ustedes se centran en la lógica, no importa el método, ustedes van adaptando el PRON a su proyecto. Vale, vamos a hacer nuestra tercera práctica del día de hoy. Ok, perfecto. Entonces, veamos, veamos cómo van. Si tienen alguna pregunta que hacerme, pueden levantar la manito. Recuerden que también es una opción. Dice, dice, disculpe, profesor, yo me atrasé con mis clases y me estoy poniendo el corriente, pero no sé dónde puedo acceder a los archivos que ya mandó. Vale, todos los archivos están en el material de apoyo, pero ahí sí necesito que alguien de la CLEP que esté conectado, nuestro anfitrión, pueda compartirles a ustedes eh, cómo poder acceder a ese material. Ustedes están en un grupo de WhatsApp, hasta donde entiendo, y allí pues comparten gran parte de la información. ¿Vale? Dice, para revisando el texto, resultante observo que la IA solo hace paráfrasis, no recurre a citas textuales. Siempre y cuando le pidas citas textuales. Tú le puedes pedirle citas textuales. Tú le puedes decirle, mira, regálame citas textuales de menos de 40 palabras narrativas o parentéticas, ¿sí? Dependiendo la norma, tú le puedes solicitarle, obviamente, el tipo de cita, pero sí la hace, claro. O por lo menos es lo que observo en mi texto. Sí, de pronto, él va a trabajar según de pronto tú le solicites en el PROM, ¿sí? En este contexto se dificulta el proceso de curaduría. ¿Cómo subsanar este aspecto para que la IA también incluya números de páginas o que nos recomienda en este caso? Pues no sé qué inteligencia artificial para ahora está utilizando, pero hay muchas de ellas. Cuando le pido cita textual y le pido que incluya la página, él lo va a hacer. Sí, lo que sí tengo que verificar precisamente es que esté hecho de manera correcta y esa es la curaduría que tengo que hacer. Vale, perfecto. Vamos a continuar. Son las 8:10 de la noche y en este proceso hemos ido trabajando hasta aquí, hasta la descripción del problema. Entonces, eh, vamos a hacer ahora la justificación del proyecto. Vamos a trabajar cómo construiría la justificación del proyecto. Resulta que ya en este ejercicio, para hacer la justificación del proyecto, lo primero que vamos a hacer es crear una matriz, ¿sí? Sería PRON 7, crear una matriz de dimensiones.
de la justificación. ¿Sí? Matriz de dimensiones de la justificación. Algunas universidades solicitan estas dimensiones, aporte social, metodológico, académico. Quizás de pronto pidan otra dimensión, pero en este caso vamos a hacer un ejercicio muy similar al que hemos estado haciendo ahora. Permítame para ver si aquí lo alcanzamos a ver. Permítame para ver si aquí, no, aquí no está la justificación. Entonces vamos a hacerla. Vamos a construir los prompts. Entonces comenzamos. Vamos para el prompt 7. El prompt 7 vendría dimensiones de la justificación. ¿Ok? Recordemos que en este prompt 6, que es la introducción a la descripción del problema, vienen unos prompts consecuentes, ¿cierto? Prompt, por ejemplo, 6.1, que en este caso serían, por ejemplo, eh, eh, crear creación de cada uno de los apartados. De los subapartados. ¿Ok? Serán como derivados de ese PROM 6. Y haciendo crear mi subapartado 1, 2 y así. Vamos por ahí. Entonces, en este caso, voy a decirle considerando la tríada investigativa, ¿sí? Eh, Aquí vendría siendo más este PROM, se parece un poquito más a este PROM. Voy a adaptarlo a la justificación. ¿Sí? Considerando la tríada investigativa, eh, sí, vamos a ver, voy a decirle, construye y considerando autores relevantes eh, asociados al diseño metodológico, asociado a la metodología, al enfoque más bien. Le digo, construye una matriz, ¿sí? De autores reconocidos que definan la justificación de un proyecto de investigación, por ejemplo, doctoral o de investigación, ¿sí? Sí. E, y presente las dimensiones que la componen. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Eh, Vamos a pedirle aquí. La matriz vamos a poner aquí, autor, cita según APA 7, definición de justificación, dimensiones de la justificación. Ya, ¿sí? Vamos a ponerle aquí simplemente. Voy a ponerle aquí máximo 3 autores. ¿Sí? Y le voy a ponerle acá
responde la matriz en el mismo chat. Esto es algo más para ChatGPT, para que me construya la matriz ahí mismo. ¿Ok? Vamos a probar este prompt en nuestro chat. ¿Ok? Y acá me debe decir, y así es como se trabaja con la inteligencia artificial. Vamos viendo, voy a validar los autores que me digan que son buenos. Está Hernández Sampieri, lo está citando, sobre todo porque es una investigación cuasi experimental y él es uno de los autores que más, que se ha vuelto como bestseller en Latinoamérica frente a ese diseño. ¿Sí? Entonces dice, para analizar bien la justificación explica el por qué y para qué que se realiza la investigación, destacando la utilidad práctica, teórica y social. Entonces las dimensiones son valor práctico de la investigación, relevancia social, contribución teórica y fundación empírica. La verdad que son dimensiones buenas y coinciden. Tengo otro libro de Sampieri donde se presentan evidencias del problema, pertenencia científica, aplicación social, contribución del conocimiento. Tiene mucha relación con la anterior y de aquí presenta también Bungen, que presenta la racionalización lógica, el sustento empírico, la evaluación objetiva del problema y consistencia con el paradigma positivista, en este caso. ¿Sí? Yo podría quedarme con un solo autor o en su defecto crear una definición parafraseada de todos. Ya queda como al gusto. Entonces yo voy a crear aquí, voy a decirle, mira, créame una definición integradora, ¿sí? De los tres autores sobre la justificación e integra en 5 dimensiones todas las propuestas por los autores. ¿Sí? Vamos a ejecutar para ver cómo nos construye una definición. Dice, ya es una definición integrada donde los tres autores convergen y me está generando las 5 dimensiones que va a tener la justificación. La fundamentación empírica, la racionalización lógica, la contribución científica, la pertinencia social y la aplicabilidad práctica. ¿Sí? Eh, Vuelvo y repito, si la universidad tiene sus propias dimensiones, trabajen con las dimensiones de la universidad. Viene lo mismo. Sí. Voy aquí poniendo los prom. El siguiente prom es un derivativo del prom 7. Entonces, el siguiente prom es el prom 7.1, porque es derivativo de este prom, donde le pedimos que, nos construya una definición integradora. ¿Sí? Ahora viene el prom 8, que vendría siendo la introducción a la justificación, más o menos, se parece mucho el PROM, y por eso yo les decía que ustedes tienen la capacidad de adaptar, se parece mucho a este PROM, ¿sí? De la introducción a la descripción del problema, pero vamos a hacer las adaptaciones. ¿Qué es lo que yo quiero que al final ustedes aprendan? Pues considerando la tarea investigativa, ¿sí? Voy a decirle, y la matriz y la definición integradora, la definición integradora de la justificación y con ella sus autores y dimensiones. ¿Sí? Le digo en un tono técnico, empírico y argumentativo, ya no descriptivo. Dativo. Sí, vamos a ver, considerando la matriz de variable, esto va, y objeto considerando, voy a decirle, disponte, aquí, disponte a redactar la descripción del problema en varios bloques. No, ya no es la descripción del problema, sino la justificación de la investigación en varios bloques. De la investigación en varios bloques.
El primer bloque que te pido y del cual te pido límite tu respuesta a este único bloque, crea el título que corresponda a la justificación, teniendo en cuenta lo siguiente. En el primer párrafo presenta de manera general, ¿sí? La temática de investigación y en dos párrafos presenta, citando los autores de la definición integradora de la justificación, para que él sepa, y presenta simplemente la estructura del capítulo, considerando las dimensiones propuestas por los autores. Ahí vamos estando. Y desde la cual, y desde la cual se logra justificar la investigación. Vale. Entonces ya queda el prompt para crear la introducción a la investigación. Y va a pasar lo mismo. Vienen los prompts consecuentes donde le decimos que no redacte la primera dimensión, la segunda dimensión, la tercera dimensión. Aquí me está generando la justificación. Dice, veamos, desde este enfoque metodológico que ya la investigación, el paradigma empírico analítico dice, la justificación cumple una función esencial al articular las necesidades reales del estudio con el diseño técnico de la propuesta. Según Hernández Sampieri y Fernández Batista, toda la justificación debe explicar por qué se investiga y cuál es la utilidad del estudio. Aquí me está generando todo y aquí me presenta las cinco dimensiones fundamentales de la justificación. Entonces ya aquí tengo la introducción a la justificación y puedo comenzar. Créame la primera dimensión. ¿Sí? Voy a decirle, abórdalo en tres párrafos, por ejemplo, o en cuatro párrafos. Las justificaciones no tienden a ser tan largas y hay que evitar describir el problema. Hay que evitar describir el problema, no caer en descripciones, sino ser puntuales. Dice, la Fundación Empírica presenta el núcleo objetivo de la justificación de una investigación bajo enfoque cualitativo, dado que de parte de datos observables, medibles y contrastables que evidencian la magnitud del fenómeno. ¿Vale? Vamos para ver. Según el informe de la OCDE, solo el 24% de los jóvenes adultos alcanzan un dominio básico. Este déficit no solo comprende la total. En esta misma línea señala que al menos el 35% de los países de desarrollo poseen habilidades mínimas. Sí, pero esto me puede estar describiendo otra vez el problema. Entonces, no, acá me toca hacer la curaduría. Voy a editar el PROM, ¿sí? Voy a decirle, recuerda que debes justificar la relevancia del proyecto en atención a la dimensión. O sea, evita caer en descripción del problema, ¿sí? Y céntrate en los aportes derivativos o los aportes que se generen, según la dimensión. Vale. Esto es importante. Al hacerlo con esto, ya en las demás también va a tenerla en cuenta. ¿Ya? Entonces yo aquí, no, por ejemplo, en este punto no me está gustando la respuesta que me está dando. Siento que ha seguido describiendo el problema. Entonces aquí es donde nosotros entramos a debatir, ¿sí? Entonces, yo tengo dos opciones, o corrijo en un nuevo prompt o modifico el prompt anterior, ¿sí? Entonces, en este caso, en este caso, eh, ¿sí? Presenta. Ahora, lo que pasa es que aquí hay un tema de coherencia.
y ya logré detectar cuál es la falla. Y miren la importancia de esto. Y es que definitivamente se hace relevante que se reconozca primero cuál es el objetivo de la investigación. Es decir, se hace relevante tener de manera inicial, tener que la inteligencia artificial conozca cuál es el objetivo, los alcances de la investigación desde las fases que se van a desarrollar en la misma, porque estoy viendo que se le está dificultando a la inteligencia artificial poder crearme la justificación. Y es que aquí hay un tema, y es que esto que está aquí en este gráfico, que está aquí, debería estar después de la matriz integradora del proceso investigativo, para que él pueda justificar de mejor forma el proyecto, porque ahí lo que me está es simplemente describiendo. Entonces, para poder sanar esto, ¿sí? Yo tendría que ahora adelantarme un poquito y darle el propósito de la investigación. Quiere decir que en este punto voy a darle los prompts, pero yo volvería a hacer nuevamente la justificación después de que mañana hagamos la matriz integradora del proceso investigativo, ¿sí? En este caso yo puedo hacer la curaduría, pero adelantándome un poquito. En este caso, ¿sí? Considerando que el estudio busca la creación de un plan de formación universitaria en inteligencia financiera que mejore las, que mejore las finanzas personales y con ellas reduzcan, reduzcan, con ellas se pueda reducir la, em, el abandono de la universidad. Vamos a ver. Porque me estaba literalmente, lastimosamente, no está considerando los aportes de la investigación, pero aquí alcanzo a detectar claramente que hay una especie de falencia, ¿sí? Hay una especie de falencia en el orden en el que fui parametrizando la justificación. Es como el resumen. El resumen de la investigación lo tengo que hacer cuando ya tenga hasta los resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a sacar esa información la inteligencia artificial si no hemos llegado a ese punto? Fue lo mismo que acaba de pasar con este ejercicio con este ejercicio de la justificación. De esta manera vamos a ir actualizando, vamos a ir actualizando la introducción y vamos poniendo los prompts. Entonces, cuando ya hagamos mañana, podemos repetir la accionar para que él me actualice la justificación a partir de lo que veamos mañana. Vamos a poner este prompt consecuente que hice.
Vamos aquí. Perfecto, aquí vamos a hacerlo hasta aquí para que ustedes lo puedan desarrollar. Voy a compartir acá eh, para que hagamos esta práctica, reconociendo que de pronto, miren la importancia de llevar una secuencia lógica eh, que nos permite evaluar que lo que está haciendo la inteligencia artificial sea lo que definitivamente nosotros necesitamos. Vámonos a una práctica, ¿sí? Para ir cerrando lo aprendido. Mañana, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver matriz integradora del proceso investigativo. Vamos a crear pregunta general, objetivo general, pregunta específica, objetivo específico, fases de la investigación, actividades científicas, técnicas de recolección de datos. Y vamos a llegar a la matriz de la operacionalización de las variables para la creación de instrumentos de recolección de datos. El día jueves vemos recolección de datos y pues vamos a estar abordando después dos temas adicionales. ¿Ok? Vamos a ver acá. Hay como un error aquí. La ChatGPT como hay como una falla en ChatGPT. Vamos para ver. Status, status OpenAI. Vamos para ver si se está reportando alguna falla. Veamos. No se ha reportado falla, pero no me está saliendo error. De pronto no lo han reportado, pero hay como una caída que se acaba de presentar en ChatGPT. Vámonos a práctica y continuamos, ¿ok? Perfecto. Veamos. Quiero en este momento poder leerles o escucharles sobre la experiencia, es decir, a qué conclusiones al día de hoy pueden llegar con cómo hemos estado abordando la construcción de un proyecto de investigación desde esta técnica eh, de cómo podemos integrar un algoritmo artificial para que nos acompañe en la construcción de nuestro proyecto de investigación. Eh, Garantizar la secuencia lógica de los prompts y la calidad de los mismos, pues fundamenta el éxito del proceso, sin dejar a un lado la necesidad, la obligatoriedad de los procesos de curaduría, inspección técnica, revisión de respuesta y humanización. Tres procesos que constituyen la curaduría. ¿Vale? Siento que avanzar sería como saturar de información. Entonces sí me gustaría más entrar como una especie de conversatorio. ¿Sí? Muchas gracias, Satur. Manifiesta que ha habido una excelente orientación y un excelente lenguaje. Muchas gracias. Dice José, mi conclusión es que si yo hubiese tenido esta herramienta, mi tesis de maestría lo hubiese terminado en 6 meses. También llego a la misma conclusión. Yo demoré casi 2 años haciendo mi tesis de maestría y casi 3 haciendo mi tesis doctoral. Creo que hubiese reducido casi un 70% el tiempo que se le dedicó. Gracias. Vale, claro. Entonces se centra en en una optimización del tiempo y obviamente también una reducción del trabajo, pero no es que nos va a llevar a una posición en donde nosotros no vamos a hacer nada. Eso sería, y ese fue uno de los principales mitos que yo le manifesté en, al inicio del diplomado. ¿Vale? Hay que tener unos conocimientos básicos, no solamente en investigación, sino también en el tema que vamos a trabajar, en el área. Todos estos elementos son fundamentales.
para que se pueda tener un éxito en el proceso investigativo. Tener autores bases que nos respalden, libros. Cuando alimentamos a la inteligencia artificial con documentos, se vuelve eficiente. Y obviamente, y les voy a ser muy honestos, llegará tarde o temprano la necesidad de pagar por por una inteligencia artificial que consideremos que definitivamente nos va a brindar lo que necesitamos para el desarrollo del proyecto. Ah, muchas gracias, dice Daya. Profesor, hoy demostró dominio, coherencia y pertenencia como docente en investigación. La mera como identificó la dificultad de la IA para ejecutar el prompt fue brillante y evidente. No, gracias. De igual forma son fallas, son errores, porque no me estaba dando lo que quería y entonces lo primero que hago, yo se lo mostré en la primera imagen del primer día, les mostraba las fuentes principales de los errores de la inteligencia artificial y le decía que el primer error siempre va a ser el usuario. Entonces, ¿qué hice mal yo? ¿Por qué la inteligencia artificial no me está respondiendo? Algo hice mal. Y ahí me di cuenta que quizás para que la inteligencia artificial pudiese responder de manera asertiva con la justificación, hacía falta algo que no había construido con ella. Así que debo rodar la secuencia de la justificación hasta donde ya ella tenga el marco completo de la investigación para que pueda entonces apuntar hacia los aportes que ésta va a generar. Entonces sí, es también un ejemplo o una situación que me alegra que haya sucedido. Dice, ok, vale. Recuerde que si necesitan apoyo de manera particular, tienen mis contactos, ¿ok? Vale, no te preocupes. Vale, pero Damaris, a buena hora, creo que puedes comenzar con este. Mire, con estos PROM, con la secuencia de los PROM derivados de este diplomado, llegas a la propuesta de investigación. Llegas capítulo uno, capítulo 2 y capítulo 3. Te quedarían simplemente el capítulo 4 y el capítulo 5 a desarrollar. Dice así, la inteligencia artificial es solo una herramienta. Si no tenemos claro lo que queremos investigar y luego, si desconocemos el manejo de la IA, pues probablemente no alcanzaremos la meta. Así es. Dice Javier, doctor, una investigación mixta es conveniente realizarla bajo un enfoque sociocrítico. Uf, lo que pasa es que las investigaciones sociocríticas son muy ideológicas. O sea, las investigaciones mixtas tienden a ser muy, por ejemplo, si son de predominancia cuanti, tienden a ser muy, por ejemplo, experimentales, y que al final pues se reserva un objetivo específico para conocer las percepciones de las personas. Es decir, entonces se quedan en el nivel interpretativo. Honestamente, eh, creo yo que de hacer una investigación sociocrítica tendría que ser de predominancia cualitativa. Hacer una investigación cualitativa, sociocrítica, una investigación acción participativa, por ejemplo, o una investigación acción desde la perspectiva de John Elliott, y después que se haya hecho la investigación y que nos haya quedado como un modelo o una propuesta, de pronto intentar, no sé, quizás validar su replicabilidad, pero serían dos proyectos grandísimos. Honestamente, las investigaciones sociocríticas son muy exigentes desde el punto de vista ideológico. No te voy a decir que no sea posible hacerla de manera mixta, pero tenlo por seguro que va a ser una investigación demasiado grande. Así que mi recomendación sería que te quedaras solamente con lo sociocrítico y ten en cuenta mi artículo. Ten en cuenta cómo abordo el tema de la superación paradigmática. Es decir, que si necesitas aplicar un instrumento siempre y cuando este no vaya a deslegitimar lo construido por la comunidad, bien puedes aplicarlo.
Ok. Dice José, ahora se hará necesario que el personal que se encarga de la revisión metodológica en las universidades deben actualizarse. Y se están actualizando, ¿sí? De hecho, en la mayoría de las universidades en las que trabajo, ya han sacado cursos, ¿sí? De hecho, yo particularmente también ya he desarrollado un par de cursos, acabo de terminar. Formando en Venezuela, estuve en la institución educativa Víctor Mariñón, algo así, capacitando a unos docentes sobre inteligencia artificial. ¿Vale? Ok. Sí, todos los prompts que se van construyendo deben ser adaptados a su proyecto de investigación, a su tema de investigación. Es decir, los prompts son completamente adaptables. Los lean y traten de adaptarlos al método, al tema. ¿Sí? Vale, perfecto. Cristian, yo tengo, me dice, profesor, me toca hacer un artículo. Yo en el material de apoyo tengo un ejercicio de artículo, ¿sí? Ahí tendrías que de pronto, eh, el material de apoyo, vamos para ver si es. Sí, aquí tengo secuencia de prompt de ensayo, pero este ensayo es lo mismo que de artículo. Ahí aparecen como cuatro prompts. Eh, pero nosotros vamos a llegar el jueves, vamos a hacer revisión sistemática para hacer la construcción del estado del arte. Entonces, esa revisión sistemática te sirve para el artículo también, pero en una secuencia de prompt para artículos. Pero si te vas hacia la lógica, ya sabes por dónde comenzar. Muy similar. El primer prompt es casi muy similar. El segundo prompt, pues crear las categorías del artículo o las variables del artículo con el que lo vayas a trabajar. Hace las matrices bibliográficas. Si es un artículo de revisión, hace las matrículas bibliográficas. Coge una metodología. Por eso te va a servir el prompt que vamos a hacer del estado del arte, porque el estado del arte de una investigación es sistemático, por lo cual ese prompt literalmente es casi el 30% del prompt del artículo. Es decir, la manera como construimos el estado del arte puede ser una base de cómo podrías construir tu artículo de revisión sistemática. Vale. Bien, llegamos a nuestra parte final del día de hoy. Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Espero que descansen y que mañana definitivamente nos podamos encontrar, ¿vale? Entonces, bendiciones de lo alto.